Afrontando las pruebas. En el libro de Hechos, capítulo 14, versos 21 y 22 dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Por qué es necesario que a través de muchas tribulaciones significa sufrimientos, dolores? ¿Por qué? ¿Será que Dios quiere nuestro dolor, nuestro sufrimiento? No, pero a veces hay situaciones que necesitamos pasar por nuestro propio bien. Y ahora vamos a entender por qué. Pero déjenme contarles algo. Bendito sea el Señor. Una mujer, esto es una historia, ¿no? Una mujer había perdido a su hijo. Y ella, pues, muy desconsolada, eh, entre amargas lágrimas y cierta incomodidad, de todas maneras, trata de buscar una solución y se acerca a un oriental, a un filósofo chino, y le dice, maestro, consuela mi alma, calma mis penas. Si tan solo toda esa sabiduría que tú tienes podría hacer que me devuelva a mi hijo, entonces tú podrías. Y él dijo, claro que yo puedo. Ah, sí, entonces, ¿qué tengo que hacer? Dijo esta mujer. Él dijo, le dijo, mira, tú vas a ir y vas a arrancar la hierba de la casa donde esa familia no haya conocido el sufrimiento. Eso es todo. Traes esa hierba de su jardín y se solucionará todo. Y tu hijo estará de vuelta. Y dijo, ¿qué? Así que muy apurada salió y empezó a buscar las casas que tenían su jardín y su huerta. Entonces luego preguntaba, ¿ustedes han pasado por sufrimiento? Y la gente decía, sí, nos ha tocado esto, y contaban sus historias. Se iba a otra casa, recorrió centenares de casas, cansada, regresa donde el maestro, y ese maestro le dice, ¿qué tal te fue? Y ella le dice, maestro, yo ya estoy consolada ya. En todas las familias que he visitado he hallado lágrimas, mucho dolor. Y cada uno ha pasado por diversas situaciones difíciles. Así que ya entiendo ya. No voy a encontrar ninguna familia que no haya pasado por el dolor. Por eso la Biblia dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Nos toca sufrir en esta tierra, van a haber momentos que nos toquen sufrir en esta tierra. ¿Vamos a tener momentos de gozo? También tendremos momentos de gozo. ¿Podemos ser felices en esta tierra? Por supuesto que podemos ser felices, pero eso no quita que tendremos que pasar por dolores. ¿Qué son las pruebas? Las pruebas son dificultades de la vida que hacen posible probar ante Dios, ante la comunidad y aún ante uno mismo la profundidad de la propia fe y la realidad de la propia vida cristiana. Es decir, que todos necesitamos pasar por un examen. Todos. Aunque no queramos, las pruebas siempre vendrán a nuestras vidas. Aparecen vestidas con un ropaje como de enfermedad, por ejemplo, personas que están enfermas, entonces la prueba se viste de enfermedad. Dolencias, la prueba se viste de dolores. Problemas familiares, no podemos ver, solo vemos a nuestros parientes, a nuestros familiares, pero las pruebas están allí, porque hay pleitos, desamores, conflictos entre esposo y esposa, padres e hijos, hermanos y hermanas, etc. Están allí vestidos, no nos damos cuenta, de repente la prueba está vestida de un embargo o de una deuda financiera. Entonces, las pruebas están por todas partes, pero a veces no nos damos cuenta. Algunos saben sobrellevar las pruebas, otros no. Otros cometen el error de incurrir en la desesperación. ¿Usted alguna vez ha tenido una deuda fuerte que dice es mucho mayor
de lo que yo percibo, los gastos que me solicitan o lo que tengo que pagar es superior a lo que yo gano. ¿Qué hago? O de repente, cuando alguien de la casa dice, me voy, ya no quiero estar, ya no quiero pertenecer a esta familia. ¿Qué hacer? ¿Le ha tocado pasar alguna prueba a usted donde ha quedado postrado, quizá en una cama de hospital? ¿Le ha tocado a usted la prueba de pasar una injusticia, alguna calumnia, alguna situación donde usted era inocente y le achacaron cierta culpa? O quizá le tocó llegar incluso a prisión por algo que usted no hizo. ¿Saben qué? Hay diversas clases de pruebas. Lo que sí le puedo decir es que es normal que vengan las pruebas. En 1 de Pedro 4:12 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Dice, como si fuera algo extraño para ustedes. No, no es algo extraño. ¿Por qué? Porque las pruebas son comunes, que nos pasen a todos. Es prácticamente natural que todos los creyentes pasemos por pruebas. Por eso el apóstol Pedro dice, como si fuera algo extraño. No, si eres creyente tienes que tener la conciencia de que vas a atravesar diversas pruebas. Por eso la Biblia también dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Es para esforzarnos también. Así que, cuando te venga alguna prueba, no significa que ese familiar no te quiere. No significa que tú de repente estás bajo un tipo de maldición porque te ha venido una prueba. No, eso no significa. Todos tenemos que ser probados. Entonces, todo ser humano, como creyente o no creyente, carne y hueso que es, va a pasar por diversas tentaciones. Las tentaciones también son un modo en el cual podamos nosotros ser probados. La Biblia dice en San Juan 16:33, palabras textuales de Jesús, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mire, si nos está diciendo que tendremos aflicción, si nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo que todos vamos a tener sufrimientos, esto es aflicción, pero ¿por qué dice confiad? Yo he vencido al mundo. Entonces significa que a través de Él, a través de Jesucristo, nosotros podemos salir de estas situaciones, de estas pruebas. Bendito sea el Señor. Es así como también las pruebas que nosotros vamos a atravesar no son eternas, son pruebas temporales nada más. En 1 de Pedro 1:6 dice la palabra del Señor, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ojo, diversas pruebas, o sea, de diferentes formas. Y también dice esto, por un poco de tiempo. Significa que esto no va a ser para siempre. Si usted está pasando una prueba, eso no es para siempre. Es más, hay un refrán que dice, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Por lo tanto, usted tiene que reconocer también que las pruebas no son eternas. Si usted está enfermo, no significa que esa enfermedad le vaya a acompañar toda la vida, a no ser que sea parte del propósito de Dios. Si usted está afligido, toda la vida no va a estar afligido. Va a llegar un momento en que usted se va a tranquilizar y usted va a estar bien, con un mejor estado de ánimo. Las pruebas no son eternas, son temporales. Entonces, esa prueba va a pasar. En algunos casos demora corto tiempo, en otros casos demora más tiempo. Uno no sabe si usted está sufriendo alguna cosa que desconoce. Usted está sufriendo incluso tormentos, pesadillas, acusaciones, calumnias, difamaciones. Eso no va a ser para siempre. Eso va a parar. Usted tiene que tener esa fe de que eso no va a ser para siempre. Eso va a detenerse. Empezamos nosotros confiando en Dios. Las pruebas no son eternas. La Biblia dice que duran un poco de tiempo. No son para siempre. Entonces, ahora tenga en cuenta lo siguiente, que está también la soberanía de Dios. No depende de ti, depende de Él cuánto dure esa prueba para ti. De repente tú tomas como una prueba algo que para Dios es natural. Y tú dices, parece que Dios es injusto conmigo. ¿Y sabes qué? No. Hay propósitos de parte de Dios y por eso Dios permite ciertas cosas y ciertas circunstancias.
también hay que reconocer esto. La Biblia dice en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hay un error. Satanás muchas veces le sopla al oído y eso llega a tu pensamiento de decir, a mí nomás me pasan estas cosas. ¿Por qué a mí? Yo soy el único que toca sufrir. ¿Por qué veo a mis vecinos, mis compañeros de trabajo? Ellos se ríen, ellos están bien. ¿Por qué estoy sufriendo yo solo? No, 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 no. La Biblia dice esto, que Satanás está como un león rugiente buscando a quien devorar. Y también nos dice esto, que muchos padecimientos, los mismos que pasan los hermanos, también nos van a ocurrir a nosotros. Así que no eres el único. De repente hay otra persona en otro lugar que está sufriendo mucho más que tú. O está pasando algo similar a lo que estás pasando tú. Por lo tanto, es una mentira pensar que tú eres el único que está siendo afectado, que tú eres el único víctima en tu familia que está sufriendo. No, no eres el único. En muchas partes del mundo están pasando diversas pruebas. Entonces, entiende esto, es algo natural que seas probado. Ahora la forma o cómo afrontarlo es un poco distinto para cada caso. Las pruebas son temporales, no duran para siempre. Las pruebas, podemos decir también esto. En Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13, dice lo siguiente: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Escucha esto. Cuando viene una prueba o una tentación, Dios tiene preparado para ti una salida. Nuestra oración debe ser esta: Señor, siento que estoy atrapado, estoy como entre la espada y la pared. Señor, solamente alzaré mis ojos al cielo y veré cuál es tu respuesta. Muéstrame mi salida, que mis ojos y mi entendimiento puedan ver cuál es esa salida que tienes para mí, porque no voy a desesperarme. ¿Saben qué? Cuando una persona se desespera, se aflige, mantiene esa desesperación, es muy probable que Satanás le esté susurrando al oído para que incluso llegue al suicidio. Eso es lamentable. Jamás se le ocurra a usted pensar en ello. Usted tiene que ser valiente y esforzado y enfrentar las cosas. Cuando dice la Biblia que hay una salida, entonces hay que pedirle al Señor que nos dé la sabiduría para ver esa salida. En algún momento todo nuestro orgullo es aplastado cuando el Señor nos invita a acercarnos a una persona de quien no queríamos pedir ningún favor y ahora tenemos que pedir favor. Necesitamos pedir ayuda. ¿Qué estará trabajando el Señor con nosotros? Pero hay algo curioso que decía este pasaje bíblico, cuando decía que también juntamente con la tentación nos dará la salida, dice, para que podáis soportar. Y esta es la parte que muchos se han olvidado. Pero ya oré, ¿por qué sigue el problema? ¿Por qué sigue la prueba? Que tú no sabes cuánto va a durar la prueba. Tú no sabes por qué y no sabes para qué. Lo que Dios te va a dar en ese momento es una fortaleza para que tú puedas soportar la prueba. La Biblia dice para que soportéis. No dice para que de inmediato desaparezca. Dice para que soportéis esa prueba. Y si esa prueba está durando mucho tiempo, déjame decirte algo, que tú eres muy valiente y Dios está confiándote algo grande entonces. Tu experiencia va a ser vital. Aquello que tú has aprendido a defender, ¿no? A pelear esa batalla, le va a servir como testimonio a mucha gente que necesita ayuda, que está atravesando algo similar a lo que te ha tocado vivir. Entonces, ¿cuál es el propósito de todas estas pruebas? Bueno, hay varias razones. Atento. Una de ellas,
que nos ayuda mucho, donde Dios trabaja con nosotros, es cuando Dios está interesado en fortalecer nuestro carácter o fortalecer nuestra fe. Quiero decirte este versículo en Romanos capítulo 5, versículo 3 y 4. Dice así: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. El dolor, el sufrimiento, la tribulación produce paciencia. ¡Wow! ¿Quieres pruebas? Tendrás paciencia. Y la paciencia aún también va a producir otras pruebas. Y esas pruebas te van a producir esperanza. ¿Saben lo que va a ocurrir? Que a través de las pruebas, aquello que todavía no se ha formado completamente en ti, se va a ir formando. Vas a ir madurando. Esas pruebas nos hacen ser maduros. Nos hacen ser personas experimentadas. ¿Quiénes son aquellos que son mejores consejeros? ¿No son aquellos que han vivido más, que les ha tocado sufrir? ¿Aquellos que han estado en diversas situaciones? Son ellos. ¿Por qué? Porque han sufrido. ¿Y saben qué? El carácter se ha ido formando con los golpes de la vida. Entonces, Dios también, no solamente en la parte humana, sino también en la parte espiritual, quiere tratar con nosotros y quiere también que nuestra fe se vea confrontada, que podamos nosotros desarrollar, que esté firme, fuerte. También nuestro estado anímico, que esté firme, fuerte. El Señor está interesado en fortalecer tu carácter, tu fe, tu personalidad. Y por eso permite que sucedan pruebas también. Entonces hay un propósito detrás de todo esto: fortalecer tu carácter y tu fe. Bendito sea el Señor. También es necesario reconocer que uno de los propósitos para que existan las pruebas es que de esta manera podemos mostrar nuestra fidelidad a Dios. En Primera de Pedro 1:7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Bendito sea el Señor. Entonces, la fe también es probada. ¿Cómo está tu fe ante Dios? ¿Solo te acuerdas de Dios cuando estás en problemas? Todo el mundo, cuando las cosas están bien, la vida está fácil, no hay dificultades, estamos bien, estamos felices, cuando todo va bien, ahí podemos ser fiel a Dios. Pero cuando hay pruebas, ¿qué? Eso es otra cosa. ¿Estaremos igual o no? ¿Cuál será nuestra actitud? El creyente va a tener que pasar por estas pruebas. Y ojo, Satanás va a buscar cualquier oportunidad para achacarnos y confrontar nuestra fe y hundir nuestra fe. Cuidado, nosotros debemos demostrar que nuestra fe es genuina. Las pruebas también son una oportunidad para nosotros para poder darnos cuenta cómo estamos, cómo está nuestra fe. Pero miren esto, en la Biblia, por ejemplo, se menciona en el libro de Job cómo Satanás empezó a atacar a Job. Y Job era un hombre íntegro, un hombre que amaba a Dios. La Biblia dice que él era el más rico de los orientales. Miren, la riqueza no permitió que él se desviara, sino que por el contrario, él era muy fiel a Dios. Tenía 10 hijos y él ofrecía siempre sus ofrendas, sus holocaustos a Dios. Y Dios lo había bendecido, lo había protegido. Dios estaba contento con él. Satanás ahora va a querer atacarlo. ¿Y saben qué? En diferentes áreas. En la parte financiera, logró que le robaran todos sus animales. Tenía 7,000 ovejas, como 500 camellos, tenía asnos, tenía muchos animales, tenía muchos pastores que cuidaban estos animales. Él perdió todo eso. También pruebas familiares. Sus hijos estaban reunidos y Satanás mandó que se cayera la casa y los aplastó y los mató a todos. ¡Qué situación tan grande!
También la prueba de enfermedad y dolor. Satanás le envió a Job una sarna maligna en todo su cuerpo. La Biblia dice desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Terrible situación. Y él tenía que tener un tiesto para rascarse. Y su esposa todavía le dice, maldice a Dios y muérete. ¡Qué prueba tan grande! Pero la Biblia dice esto, que Job, con todo lo que le sucedió, él no blasfemó contra el Señor, sino que él adoró y él dijo, yo desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Jehová me dio todo y si Jehová me lo quitó, sea el nombre bendito de Jehová. Y con todo esto adoró a Jehová. Usted en el tiempo de prueba, ¿adora al Señor o está molesto con Dios? Job confiaba en Dios, confiaba que Dios es justo, confiaba que Dios es bueno, confiaba que Dios le iba a librar, que si estaba enfermo le iba a sanar, que si estaba ahora en situación de necesidad Dios le iba a proveer. Él confiaba en Dios, así que él no fue defraudado. Dios es fiel para todo aquel que confía en él. Y los mismos que le criticaron a Job, sus llamados amigos, sacaron oro y le bendijeron a Job. Luego Job tuvo más hijas y sus hijas eran las más hermosas que existieron sobre la tierra. Eso dice la Biblia. Job pudo restaurar nuevamente, se volvió doblemente rico de lo que tenía antes, ahora más. El doble le fue devuelto. Dios le recompensó por ser un hombre fiel, por saber pasar bien las pruebas, por no quejarse. Pero el gran error que cometemos nosotros es que muchas veces nos quejamos. No nos gusta el sufrimiento. Yo sé que a ningún humano le gusta el sufrimiento. Pero tenemos que confiar en Dios. Job pasó la prueba. Ahora ocurre algo. ¿Qué pasa si tú dices, y si yo no paso la prueba, qué hago? Vamos a ver un ejemplo. La Biblia dice que el apóstol Pedro, en Lucas 22:31, que Jesús le dijo así, ¿no? Dijo también el Señor, Simón, le dice, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ok, vamos a explicar esto. Jesús está interesado en que Pedro pase la prueba. Quiere que pase la prueba y le avisa, le dice, mira, Satanás te ha pedido, te va a zarandear, te va a mover como el trigo, o sea que va a ser una prueba muy dura para ti. Pero le dice, yo estoy pidiendo para que tu fe no falte. Porque no le dice, estoy pidiendo para que Satanás se vaya y ya no te tiente más, no. Sino le dice, para que tu fe no falte, para que resista la prueba. Sin embargo, miren, a pesar de que Jesús está orando para que la fe no falte en ese caso de la prueba, nosotros sabemos de que Pedro llegó a negar a Jesús. Llegó a negar a Jesús. 3 veces lo negó. Y la Biblia dice que lo negó incluso como maldiciendo. Yo no conozco a ese hombre. Y maldiciendo, hablando malas palabras. Pero, ¿qué pasó? Si Pedro no pasó la prueba, ¿qué hacer? La Biblia dice que Pedro, cuando cantó el gallo, se dio cuenta y se acordó que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Y él dijo, no, es imposible que yo te voy a negar. No, si yo te quiero, si yo voy a estar contigo siempre. Y le negó. Entonces, cuando el gallo canta, Pedro se acuerda que prometió al Señor fidelidad y no lo hizo. Como muchos de nosotros prometemos algunas cosas y no las cumplimos. Pero la Biblia dice también que Pedro lloró amargamente, se arrepintió de corazón. Y recuerden lo que Jesús le había prometido, ¿no? Para que cuando pases toda esta prueba, tú confirmes a tus hermanos. A pesar de todo eso, Pedro seguía teniendo la promesa del Señor. Cuando Jesús fue crucificado, luego que estuvo muerto y resucitó al tercer día, tuvo algunas apariciones. Pedro y sus amigos, los discípulos, algunos de ellos se habían ido al mar a pescar. Esto está en el libro de Juan. Habían vuelto a sus actividades que tenían antes, ¿no? Pedro se dedicaba a la pesca. ¿Por qué? Porque dijeron, bueno, si ya no está el maestro con nosotros, ya murió, ya está sepultado, pues miren, no habían creído en que Jesús iba a resucitar. Se fueron a hacer su pesca. Y al hacer su pesca, Jesús se aparece allí, se aparece en la playa y les pregunta, hijitos, ¿pescaron algo?
Y ellos todos molestos porque no habían pescado nada. No, le dijeron, no hemos pescado. Echen sus redes a la derecha. Echaron las redes y cuando quisieron levantarlas no podían porque habían muchos peces allí que habían atrapado. Y dijeron, esto es un milagro. Se acordaron de la pesca milagrosa que habían tenido con Jesús cuando estaban andando ellos antes. Y entonces Juan se da cuenta y dice, ¡ah, ¡es el Señor! Dicen, como si ya conozco esta situación, ya hemos pasado antes. El que hizo este milagro es el Señor Jesús. ¡Es el Señor! Dice. Y cuando escuchó que es el Señor, Pedro se vistió su túnica allí y se tiró al agua, porque él había vuelto a su vida antigua. Así como los pescadores que están casi desnudos pescando, ¿no? Como en calzoncillitos nada más. Pedro se tuvo que tapar y avergonzado se metió al agua para que no lo vea el maestro. Pero Jesús ya los estaba esperando en el muelle. Tuvieron que anclar, tuvieron que pasar. Jesús había preparado una fogata para comer con ellos, para tomar el desayuno. Y los llamó. Y Pedro también tuvo que pasar obligatoriamente por ahí, igual que los demás. Y le dice, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro le decía, sí, Señor, te quiero. Pedro le decía, tú me quieres, tú me amas. Y él, sí, Señor, pero no lo hacía con tanta convicción hasta que en la tercera vez, miren, igual como Pedro le negó 3 veces, ahora Jesús está afirmando a Pedro. 3 veces también Pedro tiene que admitir ese amor. Y luego le dice, apacienta mis corderos. Le entrega, a pesar de un hombre que falló, Jesús le entrega la responsabilidad de ser el líder de la iglesia a Pedro. Entonces, confirmó, ahora tú vas a confirmar a tus hermanos, le dice. ¿Cómo es que el Señor puede confiar en alguien que le ha negado? Es que existe la restauración, existe el perdón. ¿Cómo tú vas a decir, cómo van a poder confiar en mí si yo he defraudado muchas veces? Existe también esto de nosotros recuperar nuestra imagen, de levantarnos. Aquellos que no confiaban en ti, se les puede devolver esa confianza, pero esto demanda mucho sacrificio, mucho esfuerzo, y que hagamos muchas cosas buenas y positivas. Ten cuidado. No eches todo por la borda y diciendo ya se perdió, no se puede, me voy de aquí. No, Dios es un Dios de oportunidades. Dios quiere levantarnos, Dios quiere ayudarnos. Bendito sea el Señor. Así que también recuerda esto, que si hemos cometido algún error, podemos acercarnos al Señor. También, ¿por qué ocurren las pruebas? ¿Cuál es su propósito? ¿Saben qué? La Biblia dice, para poder llevar mucho fruto. En San Juan 12:24 nos dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Si muere, lleva mucho fruto. ¡Wow! O sea que hay una bendición de por medio. Nosotros necesitamos ser también como ese trigo. Ojo, si no morimos a nuestra humanidad, a nuestros caprichos, a nuestra rebeldía, si no morimos, entonces, ¿cómo podremos llevar mucho fruto? Dios quiere que muramos a todo aquello que es malo. ¿Eras egoísta? Muere a ese egoísmo. Crucifica esa carne, muere a ese orgullo, muere de repente tú eres irresponsable, pues tienes que morir a esa irresponsabilidad, muere a todo eso. Y levántate, el Señor quiere así como una persona, ¿no?, llena de pecados y empieza a nacer de nuevo y empieza a tener buenas actitudes, también quiere hacer con nosotros. Miren, ¿por qué es necesario que muera? La Biblia dice para llevar mucho fruto, para abundante fruto. Bendito sea el Señor. Todo aquel, en la Biblia hay personajes donde todos los que les tocó sufrir trajeron buen fruto. Mira el resultado. Por ejemplo, el apóstol Pablo, la Biblia dice que tuvo que sufrir muchos padecimientos, fue apedreado, estuvo en juicios injustos, ¿no? Lo azotaron varias veces, tenía que escaparse de que lo atrapen, le tocó pasar un día, lo dejaron casi muerto, le tocó vivir naufragios, le pasaron un montón de cosas, y todos conocemos que Pablo llegó a ser el apóstol para los gentiles, ¿no? Entonces, qué buen resultado. Ese sufrimiento no fue en vano. Toda esa prueba no fue en vano. También encontramos, por ejemplo,
nuestro Señor Jesucristo, para llegar a la cruz del Calvario, tuvo que sufrir también azotes, martirio, crucifixión, vergüenzas, todo esto. Pero vemos el gran resultado que nosotros obtenemos a través de ese sacrificio, vida eterna. ¡Qué buen fruto! Somos el fruto de su amor y su perdón. ¡Qué lindo es nuestro Señor! Pero miren también en el Antiguo Testamento, en Génesis, por ejemplo, cuando nos hablan de Jacob, aquel que hizo trampas, aquel que le engañó a su hermano, pero luego lo engañaron a él, estuvo sufriendo, trabajando 7 años, otros 7 años, luego se escapó con su esposo, luchó con el ángel, tanto sufrimiento. Pero luego, ese sufrimiento trajo sus resultados. Sus 12 hijos, las tribus de Israel, ese Jacob que está como un patriarca, bendito sea el Señor. Entonces el sufrimiento no es para siempre, pero sí trae un buen fruto, un buen resultado, bendito sea el Señor. José, uno de los hijos de Jacob, el penúltimo, cuando, imagínense, sufrir el desprecio de sus propios hermanos, casi lo matan a José, lo venden como esclavo, a Egipto se lo llevan, es metido preso injustamente, va a la cárcel. ¿Cuántos sufrimientos pasó José? Y él seguía confiando en Dios, ya llegará mi momento. Y luego llegó a ser una gran autoridad en Egipto, ¿no? El segundo, después de Faraón, un gran gobernador, José. Entonces, si estás sufriendo, tranquilo. Mira, no digas, ¿por qué estoy sufriendo? Sino, Señor, ¿para qué estoy sufriendo? ¿Para qué son estas pruebas? Algo viene después. No lo entiendo, no sé cuándo, pero algo viene después. Yo creo en eso, confío en eso. Voy a ver tu gloria. Si me ha tocado sufrir en este tiempo, voy a ver tu gloria. La Biblia dice también en el libro de Primera de Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia que nos llamó para su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¡Qué lindo es el Señor! ¡Qué bueno es Dios! Mire que Dios nos permite disfrutar de esta hermosa promesa de su palabra. El Dios de toda gracia, que nos llamó para su gloria eterna en Jesucristo. Después que hayamos sufrido un poco, padecido, dice Él mismo, os perfeccione. Nosotros tenemos que ser perfeccionados. Él mismo os afirme. ¿Cuántas vidas necesitan ser afirmadas, especialmente en su fe? Luego dice, confirme también. ¿Cuántos de nosotros necesitamos ser confirmados, consolidados? Y luego dice, establezca. Bendito sea el Señor. Dios tiene para ti, ha establecido muchas cosas que necesitamos conocer. El Señor te ha llamado posiblemente para liderar, ¿no? Para ser un instrumento de bendición. El Señor tiene planes para nosotros. Así que vamos a buscar al Señor. No me voy a quejar de las pruebas, las voy a aceptar. Le voy a pedir al Señor que me dé fortaleza, como dice la Biblia, para soportar esta prueba. Y Señor, yo sé que viene detrás. Si estás de repente ahora con un enfermo en casa y estás sufriendo tú, o quizá tú eres ese enfermo, entonces vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que te dé la fortaleza para resistir esa prueba. Si estás con un dolor, echa esa carga sobre el regazo del Señor. La Biblia dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. El Señor te va a sustentar. Si estás atravesando una crisis financiera, Dios tiene el poder para seguir sosteniéndote. Vas a tener esa vida. Vas a poder tener paz. Aunque no sé si tú vas a tener una situación de pago extensa o corta, ocurrirá algún milagro, alguien te ayudará, no sé, te extenderán el plazo. Pero tú vas a vivir, vas a tener paz. El Señor te va a dar tiempos de gozo, tiempo de refrigerio y bendición. El Señor de repente te abrirá otra puerta de trabajo, yo no sé, pero el Señor te va a ayudar. Bendito sea el Señor. Si tú estás atravesando pruebas familiares, el Señor te va a dar la fortaleza para que te acerques a la persona y arregles, para que ores juntos, para que le des un abrazo, para que seas valiente, porque mayormente las pruebas familiares, allí impera el orgullo. No, que me pida perdón a mí, si a mí me ha ofendido, dice. No, el Señor te va a dar la fortaleza a ti, para que tú te acerques, aunque tú no seas el culpable, pero el Señor te va a fortalecer para ello.
Dios quiere, está interesado en que las cosas se arreglen siempre. Él quiere que reine la paz en tu hogar. Entonces afronta las pruebas con la mejor actitud, reconociendo que las pruebas nos dan a todos, reconociendo que las pruebas duran un poco de tiempo y van a pasar, no van a durar para siempre. Reconociendo también que si nosotros nos acercamos a Dios, Él nos va a dar la fortaleza para soportar esas pruebas. También hay que reconocer esto, que detrás de las pruebas hay diversos propósitos, entre ellos fortalecer nuestro carácter y nuestra fe, entre ellos mostrar nuestra fidelidad ante Dios, entre ellos dar muchos frutos y ser bendecidos, entre ellos también, aleluya, levantar nuestro ánimo. Así que si estás atravesando pruebas, vamos a orar, vamos a confiar en nuestro Dios.